En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Le pedimos al Señor perdón por nuestras faltas para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. Esto es lo que os decimos como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, no aventajaremos a los difuntos, pues Él mismo, el Señor, cuando se dé la orden, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor llega a regir la tierra. El Señor llega a regir la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor llega a regir la tierra. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. El Señor llega a regir la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. El Señor llega a regir la tierra. Aclamen los árboles del bosque, delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Señor llega a regir la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación
y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. En Cristo se cumplen las profecías, las promesas que Yahvé había realizado al pueblo de Israel, que enviaría un Salvador y que ese Salvador nacería de la estirpe de David. Por eso Cristo se encarna verdaderamente, es verdadero Dios y verdadero hombre. Sin dejar de ser Dios, asume nuestra condición humana. Él es el cumplimiento de las promesas que Yahvé había realizado a su pueblo. Sin embargo, Jesús no fue bien acogido. Y no fue bien acogido porque unos esperaban un libertador político, otros esperaban un libertador espiritual, pero que no les complicara la vida, que les dejara vivir en esa religión que ellos se habían forjado del cumplimiento, cumplir una serie de normas y quedar justificados, tranquilos ante Dios. Y para otros era impensable aquello de que Cristo fuera hijo del Dios Todopoderoso. Y por eso dicen: ¿no es este el hijo de José? ¿No conocemos a sus hermanas, a sus hermanos? Y dudaban de él. En definitiva, esperaban a otro Mesías, posiblemente a un Mesías que ellos se habían forjado, a un Mesías que entrara dentro de su forma de entender y ver las cosas. Y por eso lo primero que nos enseña este Evangelio es a tener la certeza de que Dios cumple su palabra, de que Dios es fiel a sus promesas. Eso fue lo que sostuvo a nuestra Madre la Virgen María en los momentos difíciles. No el no tener cruces o dificultades. Una espada traspasó su alma. Ver a su hijo colgado en la cruz sin vida y después recibirle en su regazo debió ser dolorosísimo para María. Si no desesperó, fue porque ella había sido educada en el judaísmo más ortodoxo, que transmite y enseña que Dios es fiel y cumple siempre sus promesas. Fíate de Dios. Otra cosa distinta son los tiempos de Dios, porque Dios no actúa a nuestro arbitrio, Dios no actúa a nuestro dictado, Dios no es nuestro siervo, es el Señor. Y por lo tanto, lo que tienes que hacer cuando pides y no se te concede lo que pides, o cuando tienes que abrazar la cruz y cuesta y pesa, es confiar en el Señor, perseverar, sabiendo que Él es fiel y cumple su palabra, y que sabe lo que te conviene. ¿Cuántas veces, cuando pasan los años y echamos la vista atrás, nos damos cuenta de que algunos acontecimientos que humanamente nos parecieron dolorosos, enfermedades, dificultades o cruces, después tenían un sentido? En el momento en el que ocurrieron, debido al dolor, nos parecía cruel, nos parecía doloroso tener que abrazar esa cruz o pasar por ese momento difícil, pero después echas la vista atrás y te das cuenta de cómo el Señor se sirvió de ese acontecimiento
quizás para purificar tu corazón, para que te ayudara a dominar tus pasiones, para que te ayudara a pulir esos rasgos temperamentales, esas aristas de tu carácter que hacían daño a los demás. Confianza. Confianza en un Dios que es fiel, que cumple su palabra. Confianza en un Dios que es el Señor, que sabe lo que nos conviene y que por lo tanto es el Señor de la historia. Nosotros no vemos más que lo que tenemos delante, pero el Señor ve en perspectiva. Estamos atravesando un momento difícil, no solo en la historia de la humanidad, por las guerras, las desigualdades, sino también dentro de la Iglesia, debido al relativismo en el que muchos eclesiásticos han caído, donde intentan edulcorar el mensaje de Jesús, donde intentan cambiar la letra de las Escrituras porque no les agrada. Algunos dicen, es que tenemos que hacer una relectura de la moral sexual. ¿Por qué? Pues porque San Pablo vivía en una época que San Pablo era muy estricto. Tenemos que ser fiel, en primer lugar, a Dios y al Dios revelado que nos transmiten las Escrituras. Y en segundo lugar, a la tradición, que es cómo la Iglesia, mediante el Papa y los obispos, ha ido interpretando esas Escrituras a la luz de los tiempos. Pero no podemos cambiar el mensaje, porque la tierra firme sobre la que pisamos no puede ser hoy algo bueno y mañana malo. La tierra firme es que solo Cristo es el camino, es la verdad, y por lo tanto sabemos que en Él podemos poner nuestra esperanza. Pues en estos momentos de dificultad dentro de la Iglesia, confiemos en la asistencia del Espíritu Santo, que es el que guía a la Iglesia a pesar de los avatares de la historia y de las decisiones a veces erróneas que cometemos los cristianos. Dios es fiel, cumple su palabra, aunque los tiempos de Dios no suelen ser ni coincidir con los nuestros. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe para que nunca dudemos de su amor. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó, de llevar la buena noticia, el Evangelio, a todos los hombres. Roguemos al Señor. Pedimos también por el éxito espiritual del viaje del Papa Francisco a Mongolia. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren en el cuerpo o en el espíritu y no tienen fe, y ante las cruces inevitables de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestro mundo. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso Salvador. Por eso, con razón, te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de la familia Sánchez Zaldívar y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Saciados con el pan de la mesa del cielo, te pedimos, Señor, que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.